hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 20 de abril, damos comienzo al programa 325 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 325, que corresponde al miércoles 20 de abril. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, luego le siguen las operetas de la prensa hegemónica que informa Hugo Muleiro, y a continuación la columna de Política Nacional con Carlos Olubica, que se va a referir al tema del Consejo de la Magistratura. Cerramos el primer bloque con la columna de Economía Política de Jorge Mancinelli y este título: La reorganización del sistema financiero internacional. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros medios de comunicación y luego entramos al segundo bloque con nuestra columnista invitada, que hoy se incorpora con una nueva columna, la de seguridad. Se trata de Valentina Novik, que nos propone esta pregunta: ¿reconocimiento facial para espiar? A continuación, la columna de Irene Ring, de temas de la ciudad de Buenos Aires, que también viene con este tema, el espionaje de la reta. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, los temas de energía, en la mirada de Juan Carlos Teso, que propone energía para el desarrollo. Todavía estamos a tiempo. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si comenzás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 22 de abril. Día Internacional de la Madre Tierra. Fue establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2009,
reconociendo que el planeta y sus ecosistemas son nuestro hogar común y expresando su convicción de que es necesario promover la armonía con la naturaleza en pos de un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y futuras. 22 de abril de 1985 se inicia el juicio por delitos de lesa humanidad a los miembros de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983. El juicio constituye un hecho único en América Latina. 24 de abril de 1915 comienza el genocidio armenio, que consistió en la deportación forzosa y el exterminio de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas, por el gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923. Por ley nacional, promulgada el 11 de enero de 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reconoce el genocidio sufrido por el pueblo armenio y se declara al 24 de abril de todos los años como el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Desde Obligados a Volver, nos unimos a la conmemoración y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio. 24 de abril de 1946, el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, establece la nacionalización de los depósitos bancarios. Esto significa que los bancos no podían disponer libremente del dinero y utilizarlo para especulaciones financieras, créditos blandos a los monopolios o empresas de capital extranjero que fugaban el dinero sin antes tener autorización del Banco Central. 25 de abril de 2007, la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos a los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, concedidos en 1990 por Carlos Menem, fallo que meses después ratificó la Corte Suprema de la Nación. En el marco de la política de derechos humanos promovidas desde que asumió la presidencia, Néstor Kirchner, quien se había declarado contrario a esos indultos, optó por esperar a la vía judicial en vez de anular mediante un decreto presidencial el perdón decretado por Menem. Los medios empujan y aplauden el asalto. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La Corte Suprema de Inmundicia se apresta a apropiarse del Consejo de la Magistratura, después de haber usurpado facultades legislativas en un movimiento que los medios opositores empujan y aplauden porque fundará, dicen, una nueva estructura institucional destinada a recuperar viejos sueños oligárquicos. Morales Solá expresó el domingo en La Nación uno de ellos, Cristina Kirchner, presa. Clarín escribió directamente el lunes que las vicepresidencias son inútiles y deberían extinguirse. Infobae fantaseó con una denuncia penal de la Corte a los titulares de diputados y senadores. La unanimidad mediática tiene otro vértice. La resolución cautelar del juez federal de Paraná que frenó la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura será revertida por los mismos cortesanos que se votaron a sí mismos, arrasaron con la ley de hace 15 años para sí mismos y trasladarán el control político del Consejo para sí mismos con su caja multimillonaria. Este juez
debería ir pensando sobre su futuro y seguridad, ya que el cabecilla de la Fuerza de Tareas Judiciales de Clarín, Santoro, lo acusó de alzamiento. La magnitud del poder en disputa, que es la facultad de designar y sancionar jueces, quedó a la vista en el pronunciamiento que contra el gobierno encabezó la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina, con gerentes y abogados locales como furgón de cola que reclamaron acatamiento a la resolución suprema que abolió la ley de hace 15 años. Aplaude el asalto al poder Morales Solá. Empieza la penuria judicial de Cristina, tituló. Al fin, ingrato con la gran estrella de este dispositivo, Bonadío, que hizo ir y venir a su gusto a la vicepresidenta y hasta causó destrozos en sus propiedades. Es que ahora encontró un juez sin nombre que dice que en un país justo, Cristina Kirchner estaría presa. Y esa es la ilusión que motoriza su odio y el plan de sus mandantes. Un sistema murió y otro está por nacer. Sin inclinaciones por abrir y cerrar la historia, Lehmann en Infobae avanzó también sobre el plan de reconfiguración del poder. La banda cortesana pondrá a su cabecilla de ocasión, Rosati, al frente del Consejo. Arrasará con la decisión del juez Alonso, fallando a favor de su plan, y luego notificará a Cristina Kirchner y Massa que tienen que firmar la designación de 2 representantes legislativos. ¿Y si no lo hacen? La Corte puede considerar abrir una denuncia penal contra ambos. Aunque no faltan exageraciones patéticas, una redactora de Clarín descubrió una definición de 1974 según la cual las vicepresidencias no sirven. Hay un funcionamiento compacto en el tema de fondo. La avanzada de la casta judicial y el retroceso del poder político institucional, que es lo que festejaron los títulos principales del lunes de Clarín, Infobae y La Nación. Por supuesto, la incapacidad gubernamental para atenuar la inflación es un combustible inagotable para hacer oposición y para los aprietes organizados en títulos y notas, también concertadas para el intento de desplazamiento de Feletti en comercio y Basualdo en energía, y para reclamarle al presidente que reaccione, que decida, que se dé cuenta que está ante el precipicio, como puso en tapa La Nación del lunes. No todo es optimismo. Este mismo diario, que todos los días presenta al ministro Guzmán como víctima de presiones kirchneristas, está disgustado con la posibilidad de un impuesto a la renta inesperada, que facilita el contexto internacional. Al fin, la lucha es la de siempre, la distribución de la riqueza. Y por lo mismo, el sistema que está por nacer tiene metralla también para Francisco. El Papa, más lejos de Alberto Fernández y más cerca del cristinismo, tituló Clarín el lunes. Es que ningún frente es descuidado por el dispositivo. La Nación festejó también, en nota de Mariano de Bedia, el avance de las derechas en el claustro estudiantil de la UBA, porque con ello cae el mito de que la juventud es kirchnerista. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 18 de abril, pasada las 17:30. Hay que avisarle a Javier Milei que si quiere seguir hablando de la casta, mejor empiece a mirar para el lado de tribunales. Si no sabe dónde queda, que se tome el subte de la línea D y se baje en la estación del mismo nombre. Allí encontrará el llamado Palacio de Tribunales, que por algo le dicen así. Como también por algo se habla de cortesanos para referirse a los jueces de la Corte Suprema, a quienes les gusta que se dirijan a ellos con el título de sus señorías. Son todos términos que refieren a una monarquía, aunque se supone que Argentina es una república desde sus orígenes como nación independiente. A estos personajes solo les falta usar la peluca blanca como en el Reino Unido, que sí es una monarquía aunque constitucional. Tienen cargos casi vitalicios,
porque el límite de los 75 años de edad suelen esquivarlo a menudo con medidas cautelares que les conceden otros jueces y juezas. No los elige el voto popular y no tienen que revalidarse cada 4 años como ocurre en los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo. No pagan impuesto a las ganancias, tienen muy suculentos sueldos y jugosas jubilaciones de privilegio. Suelen nombrar a sus familiares dentro del sistema judicial. Son privilegios de los que gozan todos los jueces y juezas, aunque, nobleza obliga, hay quienes honran su función y evitan excederse en el uso de sus prerrogativas. Por desgracia no son la mayoría, porque si lo fueran las cosas ya hubieran cambiado. Desde la recuperación democrática en 1983 se han ido transformando en la fuerza de reemplazo de los militares como resguardo del poder real, en Argentina y en otros países de América Latina. Fueron asumiendo un claro sesgo dictatorial en sus acciones, que acaban de coronar tomando por asalto el Consejo de la Magistratura. Un personaje que aceptó ser nombrado por decreto por Mauricio Macri, que se votó a sí mismo para convertirse en presidente de la Corte Suprema. Ahora se autoerigió en la cabeza del organismo que selecciona y sanciona a los jueces y juezas mediante un fallo que firmó a fines del año pasado con la complicidad de los otros 3 cortesanos. Un fallo por una causa que sacaron del cajón después de más de 15 años para imponerle al Congreso de la Nación, sí, escucharon bien, para imponerle a otro poder del Estado un plazo ridículamente perentorio para que sancionara una ley con una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Caso contrario, se debía volver a lo dispuesto por una ley anterior a la vigente, derogada por el Congreso en 2006. Nuevamente escucharon bien, actuaron arrogándose las facultades de otro poder de la nación. Para dejar bien en claro qué intereses están detrás de este verdadero golpe institucional, la Cámara que representa los intereses comerciales de las empresas norteamericanas en nuestro país, el Colegio de Abogados que promovió en 2006 la causa que desempolvaron ahora los cortesanos, y el Instituto que es la usina de pensamiento del poder económico, IDEA, se pronunciaron hace poquito públicamente a favor de este golpe institucional. En otra época hablábamos de la camarilla militar, ahora hablamos de la casta judicial, que como toda casta pretende perpetuar sus privilegios y los del poder real que representa, manejando a su antojo el nombramiento y la destitución de jueces y juezas. Que todo quede en familia, la muchas veces bien llamada familia judicial, expresión con claras resonancias de la familia en la jerga mafiosa. Por supuesto que además del poder real, están de parabienes los otros tristes representantes de ese poder, políticos de la oposición que parecen no advertir que también los están llevando por delante a ellos, elegidos por el voto popular para representar a sus votantes en el poder legislativo y que el día de mañana podrían ser electos para ejercer el poder ejecutivo. Penoso sobre todo el papel de los radicales, porque de los macristas se entiende que defienden la impunidad de sus principales dirigentes con su jefe Mauricio a la cabeza, además de que ellos son los más cabales representantes del establishment económico. Ante este descomunal atropello a las instituciones democráticas, es necesario que el Frente de Todos reaccione ya de manera unitaria y contundente,
tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, con sus representantes en el Consejo de la Magistratura y con la movilización de sus cuadros y militantes políticos, gremiales y sociales. Hay que pararles la mano a estos golpistas versión siglo XXI. Un fuerte abrazo para todas y todos. Lo que vendrá está manifestándose en el presente, particularmente la organización, la reorganización del sistema financiero mundial. Rusia y la India completaron la creación de un sistema de pagos en rublos y rupias, esquivando el SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? El SWIFT es una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. En diciembre de 2018 tenía enlazada más de 11.000 entidades financieras en 204 países y funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo realizar transacciones financieras entre esas 11.000 entidades. Estados Unidos es quien controla el funcionamiento del SWIFT, que esta entidad es presentada como una cooperativa. Al frente del grupo Unión Europea-Japón, Estados Unidos decide a quién se bloquea las transacciones. Esto ocurrió con la Federación Rusa, a la que impidieron acceder a las plataformas de liquidaciones en dólares y euros. Estados Unidos y la Unión Europea bloquearon a Moscú el acceso a los sistemas de liquidación en esas monedas como parte de las sanciones sin precedentes impuestas por el enfrentamiento de Rusia con la OTAN y con los Estados Unidos, que se da hasta ahora en el territorio de Ucrania. El monopolio ejercido por SWIFT llevó a Rusia, China, India a desarrollar sistemas de transacciones independientes del control de Estados Unidos. Rusia y la India han completado la creación de un sistema de pagos internacionales para hacer posible el comercio bilateral. El nuevo sistema será instalado en las sedes del Banco de la Reserva de la India y en el Banco Estatal Ruso, y se pondría en funcionamiento en el curso de esta semana para garantizar la transferencia fluida de documentos de importación y exportación para las operaciones no en dólares ni en euros, que es un lacayo, dinero lacayo del dólar. No, las operaciones en rupias y rublos, en las monedas de los países que intercambian el comercio. Mediante esta nueva plataforma también se podrán intercambiar documentos y pagos. El SWIFT fue descrito por un expresidente del Banco Central chino como un instrumento de sanción de Occidente, un mecanismo que es sustituible. Si el sistema de transacciones interbancarias, dijo, es ampliamente usado como arma, otros simplemente optarán por canales alternativos para seguir comerciando. ¿Qué es lo que está pasando? El actual presidente del Banco Central de China ha manifestado que el uso del SWIFT por Occidente como arma nuclear financiera para sancionar a Rusia debería servir como una señal de advertencia para el desarrollo financiero de la propia China. Debemos estar preparados aprovechando la economía digital para garantizar la seguridad financiera y comercial. China, precisamente la República Popular China, ha puesto en funcionamiento su propio sistema de pago transfronterizo, así se llama, sistema de pago transfronterizo, que está diseñado para el reembolso internacional del yuan, lo cual lo convierte en la plataforma de pago, liquidación y compensación de la moneda china. También puede ser utilizado por otras monedas. Mientras se desarrollan nuevos sistemas de intercambio y pago inmunes al poder de los Estados Unidos,
los mercados financieros sostenidos en el dólar no pudieron soportar las consecuencias ni de la crisis de 2008, las crisis de las hipotecas truchas, ni la crisis de la .com, así llamado el descalabro financiero que produjo el estallido de la burbuja de la .com en el periodo comprendido entre 1997 y 2000. Durante ese periodo se produjo un fuerte crecimiento de los valores económicos de las empresas relacionadas con Internet. En el ambiente de la especulación financiera circula la preocupación de una nueva crisis que estará impulsada, además del estallido de burbujas especulativas, escuchemos, por la alta inflación y además por otros factores económicos, como la caída de la economía. No menor es el temor que ha generado el comportamiento del mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, otra que la Levaje. No menor es el temor que ha generado el comportamiento del mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el que se ha revertido lo que llaman curva de rendimiento. Así se le llama a la reversión de curva de rendimiento, la reversión de la curva de rendimiento cuando los bonos a largo plazo pagan más interés que los de corto plazo. Situación que advierte la existencia inmediata o ya en curso de una recesión. Si hay crecimiento económico, no tiene sustento subir las tasas de bonos del Tesoro a largo plazo. Una persistente inversión de esa curva, de esos indicadores, es decir, pagan más los que están más lejos que los que están cerca, está hablándonos de una recesión. En Estados Unidos la inflación aumentó en marzo 8,5% con respecto a los 12 meses anteriores, lo que significa el mayor incremento interanual desde diciembre de 1981. La actual configuración del mercado de valores es muy similar, como decíamos al principio, a la que se vio en el cuarto trimestre del 99 con la burbuja de la .com, que llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas. Veamos Europa. La inflación interanual alemana alcanzó en marzo el nivel más alto desde la reunificación alemana en 1990. La última vez que se había registrado en Alemania, cuando era la República Federal de Alemania, una inflación similar fue en 1981 como consecuencia del alza de los precios del petróleo por la guerra entre Irán e Irak. Las causas del fuerte repunte de la inflación están relacionadas en buena parte con la guerra en el territorio de Ucrania, con la pandemia y con problemas en las cadenas de suministro. Además de la pandemia, impulsa el encarecimiento en Alemania, en especial en los combustibles que son utilizados para la calefacción y para los alimentos. Esto lo dijo el presidente de la Oficina Federal de Estadística de Alemania. Los precios de la energía tuvieron en marzo un 39,5% por encima de los del mismo mes del año anterior. En los alimentos hubo un repunte en el precio del aceite y las grasas para cocinar de un 17,2% y un 14,8% de las verduras. En total, los precios de alimentos tuvieron un repunte de 6,2%. Y nos detengámonos un momentito acá, en esto, porque esto muestra nuestra situación, nuestro problema. La inflación en Alemania y en general en toda Europa está movilizada, ¿por qué? Por la suba de los precios de la energía, no por los alimentos. Lo tenemos acá, en Alemania. 39,5% de la inflación extraordinaria en Alemania se explica por los precios de la energía y solo el 6,2% por los precios de los alimentos. Ahora, Alemania no tiene los alimentos que tiene la Argentina.
sin el efecto del repunte de los precios de la energía, según el mismo organismo oficial que se encarga de las estadísticas, la inflación interanual se hubiera situado en el 3,6%. Los servicios se subieron un 2,8% con respecto a marzo del 2021. Veamos, echamos una ojeada al País de España, que alguna vez fue un diario interesante y ahora es un instrumento, es un producto, es una mercancía de los fondos de inversión de Nueva York, que compraron y se quedaron con las acciones del diario. ¿Y qué dice el País? Dice que en la zona euro la inflación se desboca y bate récords, al haber alcanzado en marzo el 7,5%. Y entonces, ¿qué dice? Nuevamente, lo dicen ahí. La escalada de los precios de la energía de un 44,7% marca la mayor subida desde la creación del euro. Es el problema de la energía lo que produce la inflación en Europa. No de los alimentos como pasa en la Argentina. No de los alimentos como nos pasa a nosotros. Ahora, muy bien, sigamos últimamente con una breve mirada o lectura o observación de lo que ha dicho el País el 1 de abril. La guerra, dice en Ucrania, y decimos y aclaramos nosotros, es la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en el territorio ucraniano. Abre una vía de agua de tamaño considerable, dijeron en el País, en la zona euro por el lado de la inflación. El incremento de los precios, que ya venía lanzado por el problema de la pandemia y por la paralización del intercambio comercial, alcanza de nuevo, en marzo alcanzó de nuevo niveles nunca vistos desde la creación del euro, por el efecto, dice, por el efecto Ucrania. Bueno, volvemos a nuestro país para cerrar nuestro comentario del lunes. En nuestro comentario del lunes, lo que vendrá, que es lo que está pasando, podemos resumirlo, sintetizarlo en una buena nota interesantísima que publicó Tiempo Argentino ayer con la firma de Randy Cañaro, que cuantifica lo que el ministro de Economía y Relaciones con el Fondo Internacional, como corresponde a un ministro de Economía, la renta inesperada, dijo, renta inesperada, que es en nuestro corto entendimiento es la superrenta. La superrenta. La renta inesperada por la guerra supera los 350.000 millones de pesos. Sobre esto había hablado el ministro de Economía del gobierno, de nuestro gobierno, que iba a diseñar mecanismos para lograr que el Estado se apropie de parte de esos ingresos extras generados por la suba de los precios internacionales a partir de la guerra en el territorio de Ucrania. Desde octubre del 2021, dice Randy Cañaro, los productores vendieron más de 56 millones de toneladas de grano. 56 millones de toneladas de grano de octubre de 2021. Y nos dice este periodista de un diario al que seguimos y apreciamos, como es Tiempo Argentino, la renta inesperada tras la cual se encuentra el ministro de Economía podría sumar más de 350.000 millones de pesos según este año, según un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario de 2 semanas atrás, en el que hacía proyecciones
sobre cuánto valen más ahora las exportaciones de un puñado de productos agrícolas en relación con lo que estuvieron en todo 2021. Y finalmente, el cierre a toda orquesta. Las empresas líderes en Argentina destinan cada vez menos a salarios y contribuciones. Para Arcor, Molinos, Aluar, Newsans, Sociedad Comercial de Plata y Carrefour, el costo laboral sobre ventas retrocedió más de un punto el año pasado. La pérdida de participación del salario se extiende en la economía, en una nota de David Cufré del próximo pasado, de página. Así que con esto cerramos en lo que vendrá a partir de lo que nos está pasando. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes a todos y todas, soy Valentina Novik, politóloga, me dedico a temas de seguridad ciudadana desde hace muchos años y esta es la primera columna de una serie de colaboraciones que voy a estar haciendo en el programa Obligados a Volver. Hoy traemos algunos comentarios sobre este escándalo que ha estallado la semana pasada relacionado con el presunto espionaje político, social, sindical que se habría llevado a cabo a través de las cámaras de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires. Esto produjo un allanamiento de parte del juez de la ciudad, Roberto Gallardo, a la sede del sistema de monitoreo y de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, y se origina en una cautelar que presenta en el año 2020 el Observatorio de Datos Informáticos, ODIA se llama el observatorio, solicitando que se investigara cuál era el manejo de los datos biométricos a los que tenía acceso este sistema de reconocimiento facial. Bien, vamos a hacer primero un poco de historia, porque este sistema de reconocimiento facial, para que se comprenda, es un software que está instalado en las casi 10.000 cámaras
que tiene la Ciudad de Buenos Aires, cámaras de vigilancia urbana que son propiedad del Ministerio de Seguridad de la ciudad, o sea, son cámaras públicas, que tienen instalado un sistema de reconocimiento facial. Esto significa que cuando pasa la cámara capta un rostro y tiene cargado, obviamente, los datos biométricos correspondientes a ese rostro, lo reconoce a esa persona y va a todos los datos, ¿no?, que tiene almacenados sobre esa persona, obviamente nombre, dirección, todos los datos que están en el Registro Nacional de las Personas. Este sistema se usa en muchos lugares del mundo, en muchos lugares del mundo ha sido usado y prohibido, y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, volviendo a la historia, se instala en abril de 2019, primero fue en 300 cámaras aleatoriamente y después se extendió al resto. En ese momento ya desde el bloque de Unidad Ciudadana de la legislatura porteña, encabezados por la entonces legisladora y actual diputada nacional Paula Penaca, se hicieron una serie de pedidos de informes y reclamos a la ciudad por varias cuestiones. Primero, que la necesidad de auditar el software de parte de la legislatura y de organismos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, poder tener acceso transparente a las licitaciones mediante las cuales se adquirió ese software y, mucho más importante aún, unos convenios que había firmado en ese momento la Ciudad de Buenos Aires con el RENAPER, Registro Nacional de las Personas, mediante los cuales tenían acceso a los datos biométricos que por ese convenio debían ser solamente de aquellas personas que estaban en otra base, que es la base del CONARC, que está en el Ministerio de Justicia de la Nación, que es la base que registra todas aquellas personas que tienen pedido de captura, o sea, que están buscadas, digamos, por alguna razón por la justicia nacional, federal o provincial, ¿sí? Entonces, se suponía que mediante esos convenios el sistema de reconocimiento facial tenía acceso a los datos biométricos de las personas buscadas por la justicia. Entonces, cuando la cámara captaba el rostro de alguna persona buscada por la justicia, largaba el alerta para que esa persona pudiera ser capturada si era pertinente, y también tenía una utilidad bastante relevante también para la búsqueda de personas, ¿no? Las veces que desaparece gente, ¿no?, que se busca a un hermano, a un familiar, a una hija. El tener ese sistema de reconocimiento cargado en las cámaras ayuda a poder localizar también a personas que se han ausentado de sus hogares sin que se tenga rastro de ellas. Bien. Por supuesto, en ese momento, desde la legislatura no se pudo acceder a ninguno de esos pedidos, y si bien la Defensoría del Pueblo pudo hacer alguna auditoría, fue una auditoría muy somera, digamos, no fue exhaustiva y no se les dieron todos los elementos para poder comprender efectivamente cómo funcionaba y si efectivamente el software tenía seguridad y los convenios estaban correctos. Bien, a partir de esta denuncia que les comentaba al principio, el juez Gallardo da lugar a la cautelar, allana y se encuentra con que habría habido alrededor de entre 7 y 10 millones de registros que fueron consultados desde 2019 hasta mediados de 2021, desde la base de RENAPER, y que por supuesto no son 7 o 10 millones de personas que tengan ningún pedido de captura de la justicia ni ningún tema judicial. Además, cuando saltan los nombres, tenemos desde el presidente, vicepresidenta de la Nación, jueces, fiscales, miembros de distintos partidos políticos, líderes sindicales, también algunos miembros del propio partido de que gobierna la ciudad, del PRO, cuyos registros fueron consultados a través de este software de reconocimiento facial. Claramente esto está hoy en investigación de la justicia, de tener la certeza y de probarse para qué fueron
generados todas estas consultas sobre esos registros, en términos de nuestro Código Penal, constituye un delito grave, ¿sí? Y claramente constituiría una hipótesis de espionaje, vaya a saber para qué. Y en cada una de las personas que han sido espiadas, digamos, por este sistema, tendrán motivaciones diferentes de parte del gobierno de la ciudad. La gravedad de esto es que esto es un sistema que es muy caro, que está financiado por todos y todas los ciudadanos de esta ciudad, que debería ser un sistema de ayuda, digamos, complementario para la prevención en la seguridad, ¿sí? Y termina siendo utilizado para fines delictivos de parte del propio Estado. Yo les contaba al principio que este sistema ha sido utilizado y prohibido posteriormente en algunas ciudades del mundo, entre ellas, me recuerdo ahora, San Francisco, en Estados Unidos, justamente porque es difícil poder poner limitaciones a la violación de garantías ciudadanas y de derecho a la intimidad. Entonces se ha definido en esas grandes ciudades que las bondades, digamos, las ventajas que podía tener el sistema para las funciones de prevención del delito y de seguridad eran mucho menores que los perjuicios que el sistema tenía en términos de lo que les decía antes, de violación de derechos y garantías y derecho a la intimidad y a los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas. En este caso, estamos a la espera de cuáles van a seguir los siguientes pasos de la investigación judicial. Esperamos que puedan llegar a buen puerto. Una de las cosas que nos alertó en los últimos 2 meses sobre cómo estaban utilizándose efectivamente este sistema de reconocimiento facial fue cuando el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, dijo que ponía el sistema de reconocimiento facial a las órdenes del gobierno nacional para reconocer las personas que realizaban acampes o que cortaban las calles cuando se dio el debate sobre la licitud o no de cortar una calle para hacer un reclamo social. Ahí quedó claro que el sistema no solo confrontaba con las personas que tenían un expediente de búsqueda judicial, sino que también confrontaba con los datos personales de todos y todas los que vivimos y transitamos toda la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, no nos resulta extraño, es una metodología que tiene el PRO, el macrismo, Juntos por el Cambio, de hacer política, de generar espionaje hacia ciertas personas para luego utilizar esa información políticamente, pero lamentablemente como que empieza a naturalizarse y es difícil a veces que el ciudadano y la ciudadana común de la calle comprendan que no solo es algo que perjudica a políticos, a sindicalistas, etcétera, sino que también nos perjudica a todos y cada uno los que transitamos el espacio público en la ciudad, que se viola todos los días nuestros derechos, nuestro derecho a la intimidad, nuestra información personal, con objetivos que no tenemos claro. Así que bueno, iremos monitoreando cómo sigue esta investigación y estaremos trayendo acá las novedades. Que tengan todos buen día, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Obligados a Volver. Les habla Irene Ring en esta columna que trata sobre temas de Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad quería tratar un tema realmente grave, preocupante y reiterativo en la política de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es ese tema? El espionaje ilegal. Espionaje ilegal que desde el gobierno de Macri, ¿no? Lo tuvimos
presente ante los parientes de Lara San Juan, también en el caso de Santiago Maldonado, en la mesa judicial antisindical, en movimientos de protesta social, espionaje también en el Instituto Patria, hubo cableados en las cárceles para escuchar a los presos kirchneristas, o sea, todo un andamiaje sobre el cual no viene habiendo justicia, justamente lo que viene habiendo es impunidad, y lo que permite esa impunidad es que este espionaje continúe una y otra vez, y en este caso nos hemos enterado hace unos días que este espionaje también es llevado a cabo por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo es este tema? Bueno, resulta que se vienen utilizando de una manera irregular los datos biométricos de las personas, aproximadamente de 7,5 millones de personas. Eso a través de las cámaras que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después está el Centro de Monitoreo y Control bueno, el Ministerio de Seguridad porteño, todas instituciones que están siendo allanadas por el juez Gallardo, que tiene esta causa porque en el 2020 el Observatorio de Informática Argentina, de Derecho Informático Argentina, realizó una acción de amparo para denunciar la irregularidad de cómo se venían utilizando entonces los datos biométricos. Bueno, entonces es así que el juez Gallardo viene interviniendo y ha encontrado que algo que viene pasando es que se está utilizando información del RENAPER de una manera indebida porque hay un convenio según el cual se puede realizar una inteligencia y una vigilancia mayor de ciertas personas si están bajo orden judicial. Pero lo que está pasando es que desde el gobierno de la ciudad se vienen realizando estas operaciones de vigilancia mayor y de inteligencia en personas que no están entonces bajo ninguna orden judicial según la cual tengan que ser investigadas, o sea, personas que no son prófugas y que no deberían estar entonces siendo vigiladas. Ante esta situación, bueno, hay mucha preocupación. Como les decía, habrá que ver cómo continúa. Hay un listado ya de 62 personas que estuvieron siendo vigiladas de esta forma que estaba planteando hace un rato, entre los que está el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, la titular de la coalición cívica, los diputados del Caño y Miriam Bregman. Bueno, fíjense que hasta siempre está esta cuestión que se espían entre ellos, ¿no? Bueno, no sé si en esta oportunidad el juez Gallardo tendrá oportunidad de seguir todos los pasos que tenga que seguir para llegar al fondo del asunto. Ya el ministro que está a cargo de la seguridad porteña lo estuvo amenazando, diciendo que Gallardo se está excediendo, que está presentando una especie de ensalada como si fuese una gran investigación. Pero bueno, lo cierto es que las irregularidades están y habrá que ir viendo en estos días cómo sigue. La verdad que mucha esperanza no hay porque si ya hay tantos casos de espionaje dentro de lo que es este partido político y nunca se realiza justicia, no sé por qué en este caso podría llegar a darse. No sé qué opinan ustedes. Disculpen por mi pesimismo. Bueno, nos reencontramos en la próxima columna. Les mando un abrazo grande
y espero que estén todos bien. Chau, chau. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a los promotores de este programa radial de Obligados a Volver. Mi nombre es Juan Carlos Teso, soy licenciado en Administración de Empresas y miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, con sigla IESO, y es un placer para mí estar en esta transmisión para aportar una visión sobre la situación energética en la Argentina. A ver, el drama internacional de la pandemia sanitaria más la deuda irresponsable e ilegítima generada por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional y digamos ahora el conflicto bélico desatado en Ucrania y sus consecuencias económicas y geopolíticas con impacto a nivel mundial han alterado sensiblemente los precios internacionales, fundamentalmente en aquellos referidos a la producción de alimentos y energía, con alzas realmente impredecibles y en un contexto internacional cada vez más complejo. Los costos energéticos han crecido exponencialmente como consecuencia del escenario bélico que se planteó. Especialmente todos aquellos que están vinculados al gas, que se encarecieron en un orden del 110%, 120%, y que siguen lamentablemente un sendero de alza por la demanda internacional. El panorama para los precios internacionales de la energía, como el gas natural, ¿no? Conocido como GNL, que se importa, viene con una fuerte suba desde el comienzo de la guerra en Ucrania y en los días posteriores al anuncio del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino. Es conocido que la Argentina debe comprar entre un 10 y un 15% de su consumo de gas en invierno. Y esto se debe, a la ausencia de la capacidad de transporte necesaria para abastecer esa demanda con el gas proveniente del yacimiento Vaca Muerta. Este yacimiento tan mentado por su extraordinario potencial y reconocido internacionalmente como tal, ¿no? Sin duda. Y demás formaciones también existentes, hidrocarburíferas existentes en el sur del país. Es decir, la infraestructura de gasoductos existente y la del almacenaje necesario para su distribución no es suficiente para reemplazar la importación mencionada. Es decir, concreto, no podemos producir más gas por cuanto no podemos transportarlo para su consumo y debemos recurrir en su reemplazo a los cargamentos internacionales. Y a su vez estos están hoy siendo demandados por la guerra y conseguirlos resulta cada vez más oneroso para el país. Como ejemplo en ese sentido mencionamos la compra de combustible por barcos de GNL, que en el año 2021 fue del orden de los 1.100 millones de dólares y está en principio, diría muy en principio, estimada para el 2022 en unos 4.300 millones de dólares. Es decir, casi 4 veces más. Y a su vez, igualmente, diría yo, la cifra final va a depender de la cantidad de cargamentos que finalmente se compren, ¿no? Este va a ser el número final para el año. Bueno, a modo de ejemplo, podemos decir que la empresa estatal IEASA, o sea, la ex ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, ha adquirido antes del inicio de la guerra un cargamento de dicho combustible a valores de $23.70 el millón de BTU, dólares por millón de BTU, millón de BTU, que es la medida internacional para el volumen a comprar por valores en dólares, alcanzado, y a su vez, digamos, IEASA lanzó ahora licitaciones también para otras nuevas importaciones con la incertidumbre descripta. O sea, en resumen, un verdadero drenaje de divisas que es totalmente pernicioso para las arcas del Estado y, consecuentemente, para todos los argentinos, ¿no? Obviamente.
En tal sentido debemos mencionar, y respecto ahora del gas en el país, como una medida adecuada tomada por este gobierno, el reciente lanzamiento de la licitación a través de IEASA para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner entre las localidades de Tratayén, cita en la provincia de Neuquén, o sea, directamente ya sobre el yacimiento Vaca Muerta, y Saliqueló, provincia de Buenos Aires, con una segunda etapa que sería hasta la refinería existente en la localidad de San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. La cañería necesaria ya ha sido adquirida, por suerte, también por licitación, a la empresa Tenaris del grupo Techin. Es dable recalcar aquí que este gasoducto, Néstor Kirchner, había sido comenzada su licitación a finales del 2014 y comienzo del 2015, y se había avanzado hasta fines de ese año, y entre el finales de 2015 y el 2019 quedó absolutamente paralizado durante la gestión de Macri, ahora retomada por nuestro gobierno. Igualmente, su conclusión se espera recién para finales del 2023, por lo que el problema de la importación de GNL va a seguir siendo vigente hasta entonces, ¿no? Obviamente la incidencia del gas natural en lo que llamamos el periodo actual de la transición energética, ¿no? Esta palabra que se está conociendo mucho, de transición hacia fuentes de energía renovables que se está desarrollando en todo el mundo, ¿no? Es sumamente importante, por cuanto se lo considera el combustible con menor incidencia en la contaminación ambiental y tiene todavía muchos años por delante. Esto lo podemos ver claramente en la actual composición de la matriz energética argentina, en la cual se observa la producción de gas natural la incidencia de gas natural con un 59% y del petróleo con un 26%. Es decir, sumamos los dos y nos da un total del 85%, es decir, una incidencia realmente definitoria y a la que tendríamos que ir disminuyendo con el tiempo. También se observa en la matriz, le sigue la hidráulica con el 3,8%, la nuclear con el 4,5%, otras renovables aparte de la hidráulica, como la eólica, fotovoltaica, biomasa, etcétera, con un 3%, el carbón con 1,5% y otras energías con el 2%. Para no marear un poco mucho con los números, ¿cómo incide esta matriz en la generación de energía eléctrica? Es sumamente importante, y sobre todo por los combustibles fósiles, porque según el informe anual de la compañía administradora del mercado mayorista, CAMESA, que es la empresa administradora del mercado, en el 2021 el 61,4% de la energía eléctrica se generó a partir de la térmica convencional, es decir, con gas natural, con carbón mineral, con gasoil, etc. Entonces vean ustedes la importancia aún relevante de los mismos. Por otro lado, un 21,5% fue la hidroeléctrica, un 9,5% de renovables y un 7,5% fue de nuclear, para la generación de energía eléctrica, como dije al principio. En resumen, esto nos marca nuestra dependencia todavía muy importante de los combustibles fósiles y asimismo de la necesidad de avanzar con los distintos tipos de renovables y las nuevas tecnologías que la generan. Finalmente, ¿cómo vemos nosotros las propuestas existentes para avanzar en el desarrollo energético en el corto y mediano plazo? Por un lado, presionados por resolver el tema de la deuda externa, se promueve la exportación de recursos naturales energéticos para obtener divisas para nuestro país. Desde otras se plantea el aprovechamiento de las riquezas como una palanca para el autoabastecimiento energético que permita bajar los costos para el conjunto de la economía, abastecimiento energético, autoabastecimiento,
y desarrollar tecnología nacional y fortalecimiento de la industria de producción de energía vinculada para garantizar el suministro sustentable. Ambas son posibles y entre sí pueden combinarse. Consideramos importante la segunda opción, que sería el de la obtención de energía para autoabastecimiento y la exportación de los renovables, de los excedentes. En relación a las políticas energéticas, político-energéticas, las decisiones que se deben tomar, es importante que nuestro gobierno se concentre ya con valor y firmeza en la concreción de las mismas. Todavía estamos a tiempo. Abandonemos el desánimo y hagamos valer nuestra fuerza como pueblo en pos de nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo